Charlas fiscales y de negocios. Bienvenido a un espacio de difusión del conocimiento contable, fiscal, empresarial y de negocios. Juan José Galván González y grandes profesionales te compartirán sus puntos de vista en relación a temas asociados a la maravillosa profesión de la contaduría pública. Muy buenos días, tardes, noches a la hora en la que estés escuchando este programa. Bienvenido. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana de capacitación. Creo que se está escuchando bien, maestra Julieta, ¿sí, verdad? Excelente, tengo buen sonido, sin problema. Excelente, muchas gracias. Gracias a todos los que y las que se conectan. Por aquí ya están entrando más a la sala de espera, pero vamos a comenzar con nuestro evento del día de hoy. La idea es que tengamos este tipo de eventos. Ojalá que el tiempo nos dé para que sean semanalmente, pero ya de perdido cada 15 días me parece muy provechoso que podamos estar platicando. Voy a presentarles, agradecerte, maestra, de entrada por el tiempo. Voy a presentarles a la maestra Julieta Reyes Moreno. Voy a permitirme leer un poco de su semblanza curricular. Dentro de su trayectoria profesional, auditora especialista en contribuciones de seguridad social para el despacho, servicios de consultoría y proyectos empresariales, con clientes como Grupo Lala y Tyson de México en la ciudad de Torreón, Coahuila. Becaria en el Servicio de Administración Tributaria, revisión del cumplimiento de obligaciones tributarias para pymes. Contadora general de empresas zacatecanas como Carpresa, proveedor de Grupo Modelo para elaboración de tarimas, y Grupo Corpovino Zacatecas S.A., empresa dedicada a la compraventa de vinos licores con sucursales en el estado. Y padecían de una enfermedad denominada ictericia. Contadora general de Maquén S.A.S.B., empresa dedicada a la compraventa de maquinaria pesada. También contadora general de empresas, experiencia en registros contables, cálculo y pago de impuestos federales, estatales, manejo de nómina, control de carteras de clientes y proveedores, administración de recursos, reclutamiento, selección y manejo de personal. Actualmente es coordinadora administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, un organismo público descentralizado encargado de la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción, que por cierto es una de las cuestiones que nos interesa mucho difundir, que la sociedad, los estudiantes, los contadores vayan conociendo y nos vayamos familiarizando cada vez más con estos temas. Seguimiento a revisiones de auditorías internas y externas, tanto de despachos públicos como por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado. Dentro de su formación es licenciada en Contaduría por la UAS, maestra en Impuestos por la Universidad Autónoma de Durango, diplomado en Recursos Humanos, diplomado en Competencias Docentes, certificación como formador de formadores en integridad empresarial, docente con 10 años de experiencia en educación media y superior, especializada en áreas de contabilidad, derecho fiscal, administración, finanzas, costos, presupuestos, auditoría, habilidades directivas, comportamiento organizacional, crédito y cobranza internacional, investigación de mercados, estadística y probabilidad. Actualmente docente en la maestría de administración de hospitales en materias de economía, finanzas y administración. Es expositora avalada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, como formadora para capacitar empresas en el tema de ética e integridad empresarial, que precisamente es el tema que nos va a platicar el día de hoy. Responsable durante 7 años de la coordinación y asesoramiento de incubadora de proyectos de emprendedores, expositora de la conferencia Aprendiendo a Emprender y Educación Financiera para Todos. Bienvenida, maestra. La verdad es que es un lujo tenerla por aquí el día de hoy en el podcast. No, al contrario, totalmente agradecida por la invitación y pues sobre todo por compartir estos temas tan relevantes para todos nuestros colegas contadores.
Y voy a abrir esta charla, que espero sea muy interactiva con todos los que están participando, con un mensaje que estuve leyendo cuando estábamos preparando para este tema, que me pareció muy relevante y muy bonito, y que con eso abro y prácticamente sería nuestra entrada. Se los voy a leer y ya a partir de ahí empezamos con todo. Dice, en el entramado complejo de las instituciones empresariales, la figura del contador público emerge como un bastión de integridad y ética, desempeñando un papel fundamental en la preservación de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Bajo un título de un contador público debe ser el guardián de la integridad corporativa y el defensor contra la corrupción, dado que su rol es esencial en su desempeño profesional para salvaguardar los principios éticos y morales que rigen las actividades empresariales. ¿Por qué este tema para contadores? Precisamente por esto que acabamos de escuchar, porque más allá de la gestión de registros financieros, que la promoción de las culturas organizacionales, todo el área de los que nos dedicamos a la contaduría, vamos a ser siempre los líderes y la imagen de la honestidad y la legalidad dentro de las empresas. Y en nosotros va a recaer que preservemos esto y que detectemos prácticas corruptas en una organización. Entonces tenemos una gran responsabilidad sobre el tema. Y aquí abro con un poco también de reflexión en un sentido. Creo que el día a día nos come a todos, compañeros contadores. Nos comen en que el primero es porque iniciamos mes, en que el 15 porque es nómina, en que el 17 porque pagamos impuestos, en que el 30 porque cierre, en que marzo porque son declaraciones de un tipo, en abril tenemos otras, en junio, julio porque hay dictámenes, en diciembre porque cierre de año, y finalmente es una profesión, no me dejarán mentir, en donde siempre estamos contra reloj y siempre tenemos fechas de entrega, porque ya también tenemos que presentar financieros dentro de nuestras empresas y aparte ya traemos broncas con la nómina y con los trabajadores. Entonces, en el día a día creo que le damos siempre que tiene que ser la importancia, y sobre todo nos vamos hacia la parte normativa, ¿verdad? Hacia la parte fiscal, al cumplimiento de las obligaciones, pero siento que no nos da la vida, porque creo que es esa parte, para enfocarnos en temas administrativos relevantes, que quiero partir de ahí. Esta necesidad que la mayoría de las empresas tiene de que voltemos a ver su parte administrativa, pensemos en manuales, pensemos en políticas, pensemos en lineamientos, no le damos la relevancia porque nos come el tiempo, y esa es la realidad con la que vivimos la mayoría de las empresas. Pensemos aquí en Zacatecas, micros, pequeñas, medianas, que es la mayoría donde nosotros estamos trabajando, o la mayoría de los despachos da sus asesoramientos. También muchos compañeros que nos pueden estar escuchando, que tienen sus despachos contables y que normalmente la razón por la cual se acercan los clientes, pues es para que les llevemos los impuestos, o para que los saquemos de broncas cuando traen broncas ya de contribuciones, entre otras cosas. Creo que ha entrado, eso ya será tema de otro podcast, la tema de los controles internos, pero creo que podríamos también voltear a ver como despachos una posible, llamémosle servicio, también de temas administrativos. Y desafortunadamente muchos de los clientes pues no les parecería tan rentable que estemos trabajando en sus documentos internos. Pero yo aquí es donde no me dejarán mentir, pues siempre es una inversión. Para mí la parte administrativa, el tener bien establecidos
tus procedimientos, tus políticas, tus controles, los presupuestos, los programas, todo esto que es preventivo, me va a permitir tener una calidad de vida empresarial, llamémosle, a largo plazo, porque traemos la estadística que la mayoría de las empresas, al menos aquí en Zacatecas, pues no tienen más que una duración de a lo más 3 años de vida. Y mucho de eso es porque no llevan un buen proceso, controles administrativos desde un principio. Ahí es en donde cuando no le damos la importancia, pues entonces empiezan a haber muchas situaciones en que se nos van de la mano y en donde a la mayoría de los empresarios tratando de, como dicen, tratando de cuidar los pesos, pues se les van los miles porque no tienen esos controles bien establecidos. La mayoría de las empresas, los dueños quieren vender y se dedican a vender y quieren ganar y quieren sus utilidades, pero no están dispuestos a darse el tiempo de administrar y de administrar bien. Ahí es en donde entra una figura también, desafortunadamente, que nos está carcomiendo la parte que normalmente cuidamos más, que es ventas y utilidades, que es la corrupción. Estamos en un estado, no me dejarán mentir también ustedes, en donde dependemos muchas empresas de gobierno, en el sentido de que trabajamos con, como proveedores. De tal forma que el contacto que se tiene entre las instituciones privadas y las instituciones públicas, particularmente aquí en Zacatecas, es bastante frecuente. Y muchos de nosotros dependemos muchas veces de que somos proveedores regulares de gobierno, de ellos. Llámense constructoras, cuando se abre obra pública, pues tenemos trabajo, podemos, a su vez se reactiva un poco la economía con los que venden cemento, con los yeseros, con etcétera. Entonces, se da más contacto gobierno-sociedad aquí en Zacatecas con las empresas. Desafortunadamente, y es algo que hemos vivido y no vamos a tapar el sol con un dedo y no vamos a decir que no existe, todo el tiempo todas las empresas están lidiando con un mal llamado corrupción. Y es precisamente, si empezamos por definir qué es la corrupción, pues lo haríamos, cada uno de nosotros tendrá un concepto. Les puedo decir algo, no hay una definición como tal hasta ahorita genérica que pudiéramos decir esto es corrupción. Hay muchas definiciones, nos vamos a quedar con la que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece, que es el abuso del poder para un beneficio propio. Eso es corrupción. Yo, dentro de una institución, llámese pública o privada, en cualquiera de las dos, en el momento en que yo tengo un mando, un poder específico, y no tiene que ser un poder político, puede ser un poder económico, voy a usar ese poder para tener un beneficio propio. Y en el momento en que se da esto, pues entonces es que se empieza a dar la corrupción. Y es un fenómeno que normalmente nosotros entendemos o entenderíamos que se da únicamente cuando tenemos contacto precisamente con un sector público. Y aquí es en donde lanzó la primera pregunta para todos. ¿Consideran que puede haber actos de corrupción dentro de nuestras empresas sin tener contacto con gobierno? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Consideran que la corrupción es única y eminentemente cuando tenemos un contacto con una institución pública, o también podemos las empresas tener actos de corrupción entre particulares, llamémoslo así? ¿Qué opinan? Una pregunta fuerte. Dice el contador Humberto
Casale, bienvenido contador. Se puede con cualquier empresa. Claro. Esa es la opinión. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Solamente tiene, la pregunta es, ¿la corrupción existe solamente cuando está en el sector público o se puede dar en el sector privado? ¿Qué opinan todos los que están aquí presentes? Yo creo que se puede dar en cualquier empresa, independientemente que haya un sector público. Simple y sencillamente, si es en una empresa y a veces conoces, no sé, al que hace las nóminas y a lo mejor, ay, oye, anótame unas horas más o X cosa. O sea, en cualquier nivel y en cualquier empresa, nivel público, nivel privado, nivel que sea, escuelas, en donde quiera, se puede dar la corrupción. Ahí está, concreto. Ahí Gracias, está. Gaby. Voy a leer los que están aquí, maestra. Claro. Eli nos dice, bienvenida Gaby también. Eli nos dice, se puede dar en ambos sectores. Luz, bienvenida. No, no solo con gobierno, en todos lados hay. Diana, bienvenida también. Se puede dar en cualquier ámbito y nivel. Humberto complementa incluso al interior de la empresa o gobierno. Betty nos dice, bienvenida. Se da en cualquier nivel jerárquico, tanto en público como en privado. Creo que es absoluta la respuesta. Sí, y me agrada que todos coincidamos en eso porque luego traemos muchos esta conceptualización de que pues nada más la corrupción se da, por ejemplo, cuando tengo un acercamiento con una persona de tránsito que me pide mordida o cuando tengo que hacer un trámite y me piden mochada, cuestiones así. Y la verdad es que la corrupción está en nuestro alrededor. Y hay algunos aspectos que le llamamos la microcorrupción, en donde todos, la mayoría, suponemos y pensamos que somos éticos, partamos de ahí, y que la corrupción está afuera y no está en mí. Pero en una charla con un experto nos decía, ¿hasta dónde tú puedes llegar a decir, yo no daría una mochada para un tránsito y eso ya me permite o me conceptualizo como una persona ética? Pero ¿en qué situación? Sí, Desde tu computadora normal o desde Bitrix. ¿en qué situación sí te pondría en duda tu ética? Y les pongo el ejemplo que nos pusieron a nosotros. Durante la pandemia, la mayoría de nosotros estábamos ávidos de una vacuna para sentirnos seguros. Y sobre todo aquellos que teníamos familiares con alguna situación que los pudiera en un contexto de vulnerabilidad ante un virus que no sabíamos cómo iba a impactar y ante todas las situaciones de muerte. Entonces decía, si en ese momento tú tuvieras ese familiar o fueras esa persona y ante esa situación de que las vacunas en un momento dado nada más eran para los médicos, si tú tuvieras la oportunidad de hacerte pasar por ese médico o pagar por esa vacuna, aunque no te tocara todavía, ¿pagarías por ello? ¿Aceptarías eso? Entonces, ya no es el hecho de que yo no le doy al tránsito, yo no daría una mochada. Pongo en una situación en donde en realidad hay un interés genuino y verdadero y pongo en tela de juicio a lo mejor tu parte ética respecto a lo que tú necesitas. Y estas situaciones de que, bueno, pues a veces estoy formada 5 horas en el IMSS tratando de que me atiendan y si conozco a alguien y me puedo saltar la fila, pues aprovecho. Entonces, en realidad, pensamos que los actos de corrupción son aquellos en los cuales los políticos se roban miles de millones de pesos por obras grandísimas y que en sí no estoy yo muy alejada de eso porque pues no es algo que yo haría aún. Al contrario, todos los días hay actos de pequeñas o micro corrupciones, que le pudiéramos llamar así, en donde nuestra ética constantemente está
en tela de juicio. ¿Qué opinan de eso? Que incluso comenzabas, maestra, mencionando el tema de los controles internos, una definición o de los aspectos que busca precisamente cuidar, atacar los controles internos es la malversación de los activos. Me encanta a mí esa definición porque, o esa parte de la definición porque ¿cuántas veces no hemos visto en las empresas el robo hormiga? Creo que no se van a dar cuenta. Y va asociado a este concepto, o al menos yo así lo entiendo, va asociado a esta microcorrupción, a esta... como sean, no creo que llegue a pasar algo. Y anoté algo que me llamó la atención, maestra, que concluí con base en lo que nos decías en tu introducción. Primero lo que urge en las empresas es, primero lo que urge, después lo que importa. ¿Qué daño? Y esta es una opinión personal, lo digo porque yo entré a estudiar contaduría precisamente por la materia fiscal. Pero ¿qué daño nos ha hecho lo fiscal a la profesión? Porque Sí. como es tan urgente el tema fiscal, se nos ha olvidado la formación del contador que viene desde un punto de vista de administración, de finanzas, gobierno corporativo, que incluye todo el tema mercantil, civil. O sea, realmente, y ahora que el SAT empieza a establecer nuevas obligaciones, es cuando nos hace voltear. ¿Por qué andábamos tan estresados hace un año con el tema de la declaración anual de personas morales? Pues porque nos metieron estados financieros que ya existían, simplemente pues no las teníamos por ahí en el radar. Aquí hay un comentario del contador Arturo: la corrupción se da en el sector público como en el privado. La falta de ética empresarial, este es un gran punto, facilita la corrupción. Sí, y aquí, abonando un poco a lo que acabas de mencionar, maestro, nos justificamos. Y yo he escuchado mucho esta parte, sobre todo con los colaboradores. Para lo que me pagan, pues me llevo la hoja o me llevo la pluma o tengo la oportunidad de aprovecharme un poco porque sienten esta desigualdad, si me lo pudieran mencionar, entre lo que me pagan y lo que hago, pues entonces compenso un poco lo que la empresa no me da y yo me merezco. Y ese es un argumento que constantemente nos hacemos como trabajadores y estamos justificando la parte de la corrupción. Entonces, no es que yo esté haciendo algo mal o fuera de la ética, es porque me lo merezco, porque la empresa no me está dando lo que yo merezco. Y a partir de ahí hay que deconstruir, me gusta mucho esa palabra, deconstruir toda una cultura que traemos desde bien chiquititos. Y vamos a hablar de cosas tan simples y sencillas como valores. Y que tenemos que empezar a trabajar dentro de las empresas. Y aquí yo tengo pues una teoría, no sé, ustedes me dirán si es correcta o no. Luego de repente me topo con algunas empresas que tienen un decálogo de valores en donde son transparentes, pero honrados, pero puntuales, pero responsables, pero con calidad, pero con productividad y así. Cuando damos este modelo, precisamente uno de los puntos que los que analizamos cuando vemos el modelo de integridad corporativa es hacer un análisis de los valores. Empezamos por ahí. Dime, ¿tienes el valor de la puntualidad? Eso significa que tus 5 empleados, 10, 15 o 100 son puntuales. Y significa que tienes que empezar a trabajar ese valor con todos. Entonces, si aparte responsable ya va, y es si el primero que no es puntual es el dueño, o es el gerente, o es el administrador que llega por ahí de las 11 de la mañana apenas a ver de qué va la vida y a ver qué vamos a hacer, hoy se sale a las 2 de la tarde, ya no lo vuelves a ver hasta otro día. Entonces, pues ¿en dónde está la congruencia? Y de ahí para abajo empieza todo mal, porque si desde la cabeza no tenemos este valor y lo estamos constantemente promoviendo, pues de ahí para abajo todo mundo empieza a trabajar. Pues el jefe no llega, pues yo tampoco. Entonces, una de las recomendaciones siempre que hacemos cuando hacemos en el modelo es, a ver, analiza tus valores. Máximo 3.
máximo, ya esos de 5, 10, no, porque ya es el hecho, tu tarea es promoverlos y que toda tu empresa, toda completita, esté enfocada y aplicando ese tipo de valores. Entonces, no se trata nada más de ponerlos porque se vean bonitos o porque entre más valores tienes, más ético eres. No, se trata de la congruencia entre los valores que pones y lo que en realidad tú haces. Y los valores siempre tienen que ir muy ligados a lo que el dueño, el empresario o el gerente, este, pues comulga. O sea, si yo sé que no soy puntual, pues no voy a poner ese valor. Tan sencillo. Para mí, y es una parte de las reflexiones que hacemos, para mí, ¿qué valor es el que yo no negociaría? Para mí, ¿cuál es el más importante? Y yo no podría trabajar con alguien que no sea así. Entonces, pensemos, trabajo en equipo. Yo puedo, no pasa nada con la puntualidad, no pasa absolutamente nada si no eres puntual. No es algo que para mí no tiene efecto, pero sí necesito trabajar con personas que hagan equipo. Y sobre eso, si yo soy congruente con el valor con el cual voy a establecer en mi empresa porque es algo que para mí no es negociable, entonces yo mismo lo empiezo a transmitir hacia abajo, dejo entrar a los que sí y se van los que no. Entonces, algo tan sencillo como eso, que no nos da la vida, insisto, en darle el signo de interrogación de, a ver, mi misión, mi visión, mis valores. Hay misiones que tienen 10 años. Yo todavía veo los cuadritos así como si fueran un santo Cristo a la cabecera del gerente. La misión de la empresa tiene 10 años. Somos una empresa dedicada a la elaboración de productos alimenticios con calidad, porque todo lo hacemos con calidad. Oye, pero pues si ya ni haces productos alimenticios, ya te encargas de hacer otro giro y la misión no la has cambiado, porque esa la hiciste hace 10 años y nadie la ha movido. Entonces, y la tienes ahí encerrada y los manuales ahí están, pero a lo mejor están polvosos y nadie a los procedimientos ni los hacen como debía hacer. Y son cosas que muy probablemente las empresas sí tienen, pero no volteamos a ver en realidad y a actualizar. Sobre esa de las visiones, pues las visiones son cada 5 años y ya a lo mejor esa tiene 20 y no la has actualizado y ya tu visión cambió. Cambian mucho las generaciones también, porque a lo mejor esa misión la hizo el abuelo cuando creó la empresa familiar y ahorita el administrador es el nieto y probablemente ese nieto no tenga la misma visión y misión que su abuelo hace 30 años, entonces hay que actualizarlo. Y cuestiones tan sencillas son las que me van a permitir empezar a tener una cultura de integridad y de ética. Pero como a los contadores nos gustan los números y sobre todo el impacto, que es lo que necesitamos empezar a negociar con nuestros clientes, vamos con los costos de la corrupción. Porque nos cuesta ser corrupto y nos impacta ser corruptos. Aquí les voy a platicar que de entrada los actos de corrupción nos cuestan el 9% del PIB, Producto Interno Bruto. Simple y sencillamente estos microactos que estamos hablando, ya el 10% es el costo para cada uno de nosotros. O sea, hablando en temas de pesos y centavos, el costo promedio por empresa está, échele, en 12,243 pesos. Eso es lo que nos cuesta a cada unidad económica, pyme, micro, etcétera, en promedio, cada acto de corrupción, los actos de corrupción. 12,243 pesos que ya quisiéramos venderlos en un mes. Dentro de las organizaciones, estas mermas, maestro, que estábamos hablando de que me llevo la pluma, de que me llevo la hoja, o que muchos hasta se llevan la computadora a su casa, o el coche no lo regresan a la empresa, que porque iban muy lejos, entonces ya no alcanzan a dejar el coche y se lo llevan y ya andan en el mandado en él. Está entre un 2 y un 10% de las utilidades dentro de las organizaciones.
estas mermas. Pensemos 2% para una micro, pues sí le pega, porque si traemos un margen de ¿cuánto les gusta? ¿El 15 en un negocio? Pues ya bájele al 13 con estas mermas por actos de corrupción. Y las medianas hasta un 10% de las utilidades. Y sobre las ventas anuales, estas prácticas nos cuestan el 5% de todo lo que vendemos. Entonces, pongamos ahí costo-beneficio. Es dedicarle un ratito a darle una desempolvada a toda nuestra parte administrativa, ponerle en orden con todos los controles que necesitamos, versus estar dejando de vender o aportando el 5% a esto, el 2%, el 10% sobre utilidades, que es lo que nos estaría costando. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de estos costos? ¿Alguien que quiera compartir alguna opinión, algún comentario? En lo que se animan, a mí me hace mucho ruido lo que mencionas, maestra, de desempolvar el tema administrativo. Nos hemos dado cuenta, no me dejarás mentir, nos hemos dado cuenta que hay empresas que ni siquiera tienen esa parte empolvada porque no la tienen. Porque no es algo que... ¿Tengo problemas con el SAT? Sí, no, es lo que me interesa. La parte administrativa, el generar políticas, el ayudar a estos porcentajes escalofriantes que nos estás comentando, de un 2 a un 10% en las utilidades, creo que esa es la forma, incluso en donde podemos hacer más atractivo este tipo de situaciones. Oye, si tu margen de utilidad está en un 15% y te están quitando este tipo de robos hormiga, malversación de activos, un 6, un 7%, luego la pregunta es, ¿dónde están mis utilidades? Pues ahí están. Muchas de esas utilidades se ven reflejadas precisamente en esa parte. Entonces, a mi manera de verlo, corrígeme si estoy mal, maestra, la corrupción es el mal, es la enfermedad, y el tema administrativo, el tema de las políticas, de los controles, viene a ser el antídoto a esta cuestión. El problema es que muchas veces no se sabe que se está enfermo, que se está padeciendo la corrupción, porque lo mandamos allá al sector público. Nos imaginamos al de traje y corbata, que es el que está haciendo o está llevando este tema de corrupción. Por aquí nos dice Gasolinera González, ahí sí nos compartes tu nombre. Buenos días, son muy altos los costos y no nos damos cuenta. Ese es el tema, la falta de conciencia. Adelante, Eli, ¿quieres participar? Sí, así es. Buenos días. Hola, buen día. Es muy importante lo que está comentando aquí la maestra, porque tiene razón, es más cuestión de cultura, de generaciones, porque actualmente incluso yo conozco tanto clientes como colegas, bueno, de la profesión, que sí se prestan a esto y que literal lo dicen así muy tranquilos bueno, bueno, en el ámbito del SAT, no, o sea, pues si a mí no me requiere, si a mí no me habla, pues yo no pago. Y es la parte donde dices, oye, pero es que pues es un derecho, o sea, es una obligación por los derechos que tú tienes, y es lo que comenta la maestra, o sea, se quitan con que no, pero yo hago más por la sociedad. Mi trabajo es más representativo, entonces, pues se compensa. Yo mejor no pago impuestos y hago el otro. Ah, ok. Entonces también es una parte muy dura, incluso de que cambio de idea, pues difícil. Es cierto que no tenemos mm, eh, pues la idea de estar actualizando nuestros objetivos, nuestras misiones, nuestras visiones personales e incluso de las empresas que tenemos. Y al mismo tiempo,
que coincidan con gente que está trabajando contigo o trabajes en una empresa que coincida con tus valores, pues sí es algo de tiempo. Y efectivamente las empresas a veces, muchas, no lo quieren dar. No voltean a ver a sus empleados, de tomarse esa dedicación de hablarles, de hacerse conciencia, de oigan, miren esto y lo otro, pero pues sobre todo la ética, sobre todo pues la moral de no está bien. O sea, prefiero quedarme sin un cliente que me está pidiendo que haga mal los manejos. No, no, gracias. Oye, pero te vas a ganar tanto y nos vamos. No, no. O sea, busca a alguien más. No. Y a decir, híjole, no, pero pues es que llega la parte, oye, pero pues es que tu hijo y a lo mejor para que les ofrezcas más a tu familia. Entonces sí es un punto muy importante porque ahora verse reflejado en las utilidades, obviamente ni se les pasa. También me ha pasado que incluso clientes dicen, ¿sabes qué? Los absorbemos. O sea, ya contémplalos. Dale por hecho de que sí, me van a robar a lo mejor 1% mensual. Sí, ya, dalo por perdido. ¿Cómo es posible que ya lo estamos viendo normal? Sí. Y creo que eso pasa con todo tipo de corrupción. Es que ya lo están presupuestando, contadora Elisa, ya lo están presupuestando y esa es la parte que más nos tiene impactadas ahorita, sobre todo muchas empresas que tienen giros, por ejemplo, de la construcción, que saben que tienen que dar el diezmo, famoso, a algunas instituciones para que pueda salir el permiso, para que pueda salir o para que ganes el concurso, o para, etcétera. Y ya lo tienen presupuestado entre sus costos de la obra. O sea, esa es la parte que ahorita, por ejemplo, para darles otro dato más de estadística, las empresas desembolsan por concepto de soborno alrededor de 1.612.000 pesos al año, que eso es algo que ya se tiene aquí en Zacatecas. O sea, imagínense cómo está la situación y cuál es el costo. Y pareciera ser, contador Elisa, no sé si ustedes estén de acuerdo, en que no hay otra salida y que de la única manera en como yo puedo allegarme de el cliente, que usted me acaba de mencionar, es cediendo. Y si no, pues no voy a tener trabajo o no voy a poder hacer esa venta. Pareciera que así estamos y que está esto tan arraigado que la única forma en cómo puedo yo ceder o tener acceso a un contrato así es cediendo a un acto de corrupción. Desafortunadamente es la realidad a la cual estamos nosotros viviendo. Sin embargo, y creo que es importante estar mencionando ahorita, sabemos todos los contadores los cambios que se han hecho, sobre todo a la parte de la responsabilidad, y que a todos estos actos de los cuales nosotros pudiéramos llegar a ser, si no es que tomamos la decisión, nosotros no depende de nosotros la decisión, pero simplemente el hecho de trabajar en un puesto como en el que trabajamos, en donde tenemos la responsabilidad de la parte administrativa y financiera de la empresa, pues tenemos la responsabilidad también solidaria, subsidiaria de las decisiones que toman esas organizaciones y que ya hay penas, ya no nada más de inhabilitación, sino que son ya pecuniarias y corpóreas. Es decir, hay que resarcir el daño y muchas veces ya hasta cuestiones penales en donde va de por medio nuestra libertad. Entonces, ahí es en donde sí, como contadores tenemos que ponernos bien listos, porque no podemos estar aceptando este tipo de prácticas en los lugares en donde trabajamos. Ya nos pusimos ya se puso más serio esto. Les doy los últimos datos ya para que nos acabemos de asustar. La corrupción es una práctica habitual en el 80% de las empresas en México, de acuerdo al INEGI.
Apenas el 3% de todas las empresas cuentan con programas de integridad, o sea, de 100 empresas solo 3, y la mayoría son las que manejan ya todo esto del compliance. Y el punto que hablábamos, prácticamente el 42% justifica el acto de sobornar, que esa es la parte que dice, es que si no lo hago no vendo, es que la empresa me la debe, etcétera. Y lo que acaba de decir contadora, sí, el 27% de las organizaciones reconoce que sus empleados pueden robar y lo tienen contemplado. Entonces, todo esto pareciera que está justificado. Sigo con estadísticas, 16% de los colaboradores justifica el robo, 23% de los empleados de cada empresa considera que el fraude es un hecho habitual, porque empieza desde la cabeza. Y ahí es en donde empezamos a dar las malas imágenes, porque si el dueño lo hace, ¿por qué yo no? Luego tenemos empresas donde vendemos vinos y licores y resulta que el almacenista también tiene una tiendita por su colonia donde también vende vinos y licores, de donde creen que sacan la mercancía. 31% de los directores, gerentes, contadores y jefes de área menciona que se debe predicar con el ejemplo la lucha anticorrupción. Y pues ya para terminar la parte de las estadísticas, la corrupción se ubica en el segundo lugar de los problemas que más preocupan a los mexicanos, después de la inseguridad. Entonces, quitando el tema de que también tenemos que lidiar con esta situación de inseguridad, pues el segundo tema que más nos preocupa es la parte de precisamente la corrupción. Entonces, ante todo esto, desafortunadamente, la mayoría de las empresas y sobre todo los empresarios, que el fin último siempre es rentabilidad, ¿verdad? ¿Cómo le hago para lograr ser rentable? Me preocupa si me tocas las ventas, me preocupa si me tocas las utilidades o me preocupo si no estoy cumpliendo con alguna normativa. Desafortunadamente, así como que por las buenas llegar y decirles, ¿saben qué? Vamos a meternos a la parte administrativa porque esto nos va a hacer bien. Yo sé que la mayoría de los contadores me han dicho, me van a batear, porque no nos da la vida y no nos da el tiempo para hacerlo. ¿Deberíamos hacerlo? Sí, por salud, simplemente. Pero hay prioridades, bien nos dice el maestro, no nos metemos en el día a día. Y aquí es en donde les quiero compartir también. A ver, ya nos está pegando en ventas, ya nos está pegando en utilidades. Vamos con la parte normativa. Normalmente traemos así nuestra cabecita como a veces los caballitos que vamos y nomás ley del impuesto sobre la renta, código fiscal de la federación, impuesto al valor agregado, ley del IMSS, y ya. Y sobre eso traemos nuestro prontuario y sacamos y lo que subrayado y todo. ¿Qué saben de la actualización que tuvo en el 2017 la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Resulta que derivado de todo esto, más o menos les platico la historia, la mayoría de las empresas extranjeras llegó a un punto en que ya le era imposible continuar trabajando en México precisamente por todos los actos de corrupción que se estuvieron. O sea, las empresas extranjeras también les está costando mucho poner empresas aquí en México por todos los sobornos que tenía que estar pagando. Entonces dice México, gobierno, o haces algo o nos va. Y es cuando se empiezan a crear todas estas normativas y se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se crea transparencia, se crean varias instituciones que empiezan a trabajar en el tema y se hace una modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el 2017. A partir de ahí y derivado de todos estos tratados internacionales, que fue precisamente la razón por la cual se creó todo esto, por un empujón que viene desde empresas y países extranjeros,
ponen en la mira a las compañías precisamente privadas para que empiecen también a hacer lo propio. Dicen, la corrupción es de dos, el que solicita y el que paga, porque si no están los dos, no se puede dar el acto de corrupción. Entonces, sí necesitamos hacer lo propio y ustedes me dirán, no, pero el gobierno, sí, y se está haciendo lo correspondiente en el sector. Pero también hay que empezar a trabajar con los particulares y también hay que empezar a trabajar con las empresas porque necesitamos que ambos se pongan en control respecto al tema. Revísenlo para los que a nosotros nos encanta la fundamentación. Entonces, artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas menciona las responsabilidades para los particulares, no nada más para las empresas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, como ustedes saben, es una disposición en donde establece cuáles son las responsabilidades para los servidores públicos y que si haces o no haces te puede pasar A, B, C, D, E, cuáles son faltas graves, cuáles son faltas no graves y cuáles son el impacto que puede traer ante el servidor público. Pero hay un apartado especial para empresas. ¿Cuáles son las responsabilidades en las cuales caerían los organismos privados si tienen una relación con el sector público y se cae en un acto de corrupción? También nos habla de que ya es responsabilidad de los particulares, específicamente de las personas morales, que cuenten con una política de integridad. Artículo 25, Ley General de Responsabilidades Administrativas, es obligación de las personas morales a las que se refiere la ley, en este caso, sobre todo son a las que cuentan con una relación con el sector público. Cualquiera de ustedes trabaja con gobierno, tienen la obligación de contar con una política de integridad. Para los efectos de esta ley, que se considera como política de integridad, aquella con la que al menos cuente con los siguientes elementos. Se les estoy dando el documento. 1, Manual de Organización y Procedimientos, Código de Conducta debidamente publicado y socializado entre los miembros de la organización, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, sistemas de denuncia, en este caso los buzones, sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación, políticas de recursos humanos y, entre otras cosas, mecanismos transparentes. Obligación, gente. Ya para esto nos recae a nosotros directito, contadores. Si tienen alguna relación con el sector público, tienen que contar con esto. ¿Qué opinan? ¿Lo sabían? Hola, buen día. Buen día. De hecho, yo trabajo en el sector público, en una institución educativa de nivel medio superior. Y sí, efectivamente aquí se trabaja con con todos esos documentos. Últimamente, bueno, son alrededor de 4 años que se implementó lo que es el comité de ética, porque pues sí, bueno, se ve que sí se está trabajando desde las autoridades de la Secretaría de la Función Pública, pues más que nada nos solicitan que se cumpla con toda esta normativa, ¿verdad? Y aunque anteriormente se contaba ya con este tipo de documentos como el Código de Ética, ahora como que últimamente sí se está implementando, ahora sí como que al 100, para que todos los trabajadores lo conozcan, para que se conozca y más que nada para que se aplique. Es Porque, correcto, contadora ajá, Marisol, es algo que se está haciendo ya mucho en las instituciones, estamos trabajando arduamente desde la Secretaría y el Sistema Estatal Anticorrupción con el gobierno para empezar a trabajar con esto, pero
es algo que en las empresas no se estaba haciendo y que a partir de esta modificación a la ley, pues ya está obligando a las empresas, así como en el sector público, a hacerlo también. Ahora, ustedes me pueden decir, pues yo no trabajo con gobierno. Pues no, pero eso no significa que no les esté generando un costo y eso no significa que no les esté perjudicando, y que es muy importante que cuenten con esta política de integridad. Les voy a compartir ya por último, para ir cerrando, esta parte de las faltas. Fíjense, creo que está un poquito borroso ahí, pero si ustedes ven las personas físicas y las personas morales, cuando si es que se detecta que incurrieron en un acto de corrupción, pues ya hay sanciones. En ese sentido, por ejemplo, para las personas físicas y morales puede ser de 100 a 150,000 UMAS para personas físicas y de 1,000 hasta 1,500,000 UMAS en cuanto a la sanción económica. Puede haber una inhabilitación de la empresa como tal, para persona física desde 3 meses hasta 8 años y para una persona moral desde 3 meses hasta 10 años. Puede haber una suspensión de actividades para las personas morales desde 3 meses hasta 3 años. Es decir, ya hay un efecto específico en tu empresa si en algún momento se detecta precisamente un acto de corrupción en la misma. Esto es algo que nos permite entonces, y es la razón por la cual estamos trabajando de la mano con el Colegio de Contadores que bien tiene liderar el maestro Juan José, para empezar a trabajar una propuesta en donde empecemos a certificar a nuestros compañeros contadores respecto al tema de integridad empresarial y que lo empiecen a aplicar en cada uno de sus despachos, en cada una de sus empresas, en cada uno de los lugares en donde ustedes trabajan y que podamos poco a poco permear contra este flagelo que nos corre. Yo siempre lo asocio con un cáncer, pero que desafortunadamente ahorita lo que estamos haciendo, lo mismo cuando los que conocemos de esta enfermedad, llega un punto en donde ya no puedes hacer mucho porque ya es algo que te carcome. Entonces, la mayoría de este tipo de enfermedades muy probablemente pueden, y nos mencionan los médicos, tienen una solución antes. Y eso se llama prevención. Come bien, haz ejercicio, cuida tus hábitos, duerme bien, etcétera, para evitar una situación como enfermedades crónico-degenerativas. La corrupción es lo mismo. Desafortunadamente ahorita lo que queremos es mete a la cárcel a tal, condena a tal, pero significa que ya hay corrupción. O sea, cuando ya queremos meter a la cárcel a alguien es porque ya pasó el proceso de corrupción y lo que queremos es que no ocurra. Y para eso es la prevención. Y lo que estamos tratando de dejar un poquito aquí es eso que nos dicen luego los médicos, cuídate y haz algo antes para que esto no ocurra. Pues entonces es lo mismo para las empresas. Cuiden a sus empresas y hagan algo antes para que no tengan estos problemas dentro de las mismas. Es tema de prevención, es tema de todos y sobre todo es tema de contadores, porque en nosotros, como lo mencionábamos en un inicio, el contador público como guardián de la integridad corporativa, cuya labor de ética es precisamente ser quien promueva esta cultura empresarial dentro de cualquier lugar en donde esté. ¿Qué opinan de esto? Muy interesante, maestra. De verdad que creo que la tendencia de nuestra profesión en los últimos años
Va el tema de la sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad viene precisamente el aspecto social y el buen gobierno corporativo. Si Correcto. no cuidamos el entorno de las empresas desde el punto de vista medioambiental, pero también organizacional, administrativo, pues ¿qué empresa vamos a tener después? Ese me parece que es un tema bastante importante que tenemos que tener presente. Otro tema es la prevención. La prevención, por ahí nos hemos empezado a familiarizar mucho con el tema de la prevención de lavado de dinero, pero todos estos factores, a final de cuentas, lavar dinero y corrupción son amigos. Tienen Sí, su número, se mandan WhatsApp también seguido, conviven mucho. Entonces creo que la tendencia es esa. A mí me queda más allá de lo que podemos llegar a concluir y decir, híjole, está bien difícil. Por ahí había un libro, o hay un libro, que trata el tema de derechos humanos y corrupción, cómo la corrupción afecta a los derechos humanos de las personas. sí. El acceso a la salud, lo mencionaba usted al inicio, el acceso a la educación, a una vivienda, a un servicio público, claro que pega. Y decía uno de los más bien el autor citaba, se me fue ahorita el nombre de la persona que citaron, John Stein creo que se llamaba, donde dice, el problema con la corrupción no es que no se muera, no es que la tengas bien cuidada, que la protejas, el problema es que no se acaba. Por mucho, por todos los esfuerzos que ha habido de muchas naciones, se complica porque se ha vuelto parte de la cultura y de la conciencia del Estado o de los estados. Y lo que mencionaba hace ratito Eli, a mí me parece muy importante. Oye, ya estamos acostumbrados a, si no jalamos para ese lado, no va a funcionar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el que no tranza, no avanza? Definitivamente es un tema que nos pega. Aquí nos hace una pregunta Juan Francisco Ruelas y precisamente para allá voy yo también con la pregunta maestra. Primero hago la de Juan Francisco y luego la complemento con la mía. Pregunta, certificación en integridad empresarial, ¿sería igual a compliance fiscal? Es decir, cumplimiento normativo en materia fiscal. Y yo también la quiero complementar con lo siguiente, maestra. ¿Está canijo? Sí. ¿La corrupción es un mal? ¿Es una enfermedad? Sí. Con base en esta pregunta de Juan Francisco, encontramos en esta certificación, encontramos en el establecimiento de estas políticas, encontramos en la concientización que hacemos o que debemos de hacer en toda la sociedad, la cura para vivir de una manera más alejada a esta enfermedad de la corrupción. Sí, porque empezamos con, como en todo, antes de mover misiones, visiones, valores, etcétera, generamos una evaluación, porque cada empresa es diferente y eso es lo que necesitamos empezar a trabajar con nuestros contadores. Realizamos una evaluación de riesgos de corrupción. Con eso es lo primerito que debemos empezar a trabajar. Es un gran tema. Ese es un gran... Y perdón que la interrumpa, pero No, no, adelante. quiero aprovechar se me cruzan los cables entre tú y usted. Quiero aprovechar para invitarte a agendar una nueva fecha y hablemos de ese tema. En concreto, Claro, el tema de la evaluación de riesgos a la corrupción. Ya, perdón, es que me pareció muy sí. interesante. Adelante. Y lo es, o sea, porque tenemos, o sea, cada empresa es diferente, no es lo mismo la gasolinera que la tortillería, que la constructora, que el despacho, etcétera. Entonces, aquí es mostrarle a nuestros contadores, colegas, cómo empezar a hacer nuestra propia evaluación de riesgos de corrupción, para que a partir de ahí determinemos en dónde están nuestros foquitos rojos y que por dónde tenemos que empezar a pegarle a evitar precisamente que se den o se detonen estas situaciones. Entonces, partiendo de la evaluación de riesgos, es que luego ya empezamos a aplicar lo que serían nuestras prácticas normativas. Contestando la pregunta del contador Ruelas, es parte del compliance, pero se enfoca más hacia la parte de ética y de conducta.
más sí tenemos un apartado de políticas en temas financieros, contables y fiscales, pero representarían dentro del total de lo que se refiere al proceso, sería como una cuarta parte dentro de todo lo que tendríamos que estar haciendo. Entonces, la idea con esta certificación y con estas capacitaciones que podríamos estar dando, con este distintivo que queremos hacer, es precisamente trabajar con empresarios, pero a través de nuestros contadores y administradores, para que generen cada uno de ellos dónde es que pueden detectar o cuál es me encanta porque aquí en México todo lo cubrimos. Nuestra área de oportunidad, pues, donde tenemos nuestras broncas, y se pueden detener actos de corrupción y a partir de ahí empezar a trabajar. Muy interesante. Por aquí también el contador Arturo establece, definitivamente la corrupción es un cáncer para las empresas. El compliance es una herramienta que debería implementarse para prevenir, cumplir correctamente y buscar erradicar la corrupción. Me gustó esta última parte, maestra, en relación o cómo concluimos que esta política de integridad pues va al corazón de las empresas, va a la parte fina, a la parte humana de las empresas, que es el tema ético, el tema de los valores. Creo que estamos tan acostumbrados a lo urgente en lugar de lo importante, que por ahí nos empiezan a vender esta idea de los compliance penales, mercantiles, fiscales, que son muy buenos y son muy válidos. Pero si no existe esta base, difícilmente vamos a llegar a buen puerto. Me toca ver mucho en estos casos donde, oye, necesito cumplir con la obligación del beneficiario controlador, por ejemplo. Pues aviéntate nomás el manual. Y ahí déjalo, ahí guárdalo. No, la idea no es esa, y lo mencionaba hace ratito Marisol. La idea es que ese manual, esos escritos, realmente estén palpitando, que vivan y que se esté llevando a toda la organización. Y el ejemplo arrastra, definitivamente, así como lo mencionabas, maestra. Entonces, el tema del distintivo, para que nos platiques en qué fase estamos, cómo se va a dar a conocer, cómo podemos llegar a poder preparar a la gente, porque ahorita lo leía en tu currículum, formar formadores. Sí, es la idea que a través del colegio tenemos ya trabajado un distintivo, el cual a través de PNUD, y les mencionaba todo lo que se vino con TEMEC, con este empuje extranjero que tenemos para que las cosas empiecen a funcionar mejor aquí en México. Pues PNUD, ONU, nos llama a las secretarías anticorrupción, nos genera esta certificación para que a su vez cada uno de los estados empecemos a trabajar con distintivos, pero ya muy específicos con lo que son las necesidades de las empresas, específicamente aquí en Zacatecas, porque mencionábamos, no es lo mismo las necesidades que tiene Monterrey, Guadalajara, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, etcétera. En Zacatecas tenemos necesidades muy particulares, lo mencionábamos en principio, trabajamos mucho con gobierno, entonces, y somos más pymes, requerimos un distintivo muy específico para las necesidades de nuestra empresa, que es algo que vamos a empezar a trabajar precisamente a través del Colegio de Contadores Públicos. La invitación está también para que se acerquen y tengamos un distintivo en donde escuchemos las voces de todos los que día a día trabajan en las empresas y saben lo que sí se necesita y lo que no. Y una vez que tengamos ya el distintivo, que la meta es que lo tengamos precisamente este año, antes de que se termine el año, empezar con las certificaciones con todos nuestros colegas para formarlos y que a su vez, por ejemplo, los despachos puedan proporcionar este servicio a sus clientes
o bien los que están ya dentro de las empresas lo puedan aplicar en las empresas en donde están. Y viendo ahorita un poquito lo que mencionaba la contadora Marisol, precisamente paso número 1 que nosotros necesitamos cuando se hace este distintivo es involucrar al dueño, al gerente, al alto mando, al gobierno corporativo, porque si no empezamos de arriba, esto no funciona. Tiene que ser algo integral en donde no nada más, pues sí, ahí platícalo con el de recursos humanos y haz lo que tengas que hacer y yo no me involucro, no. Para que esto funcione, tiene que involucrarse y tiene que darnos al menos 2 horas y de sentarse con la gente y comprometerse de que esto va a funcionar, porque si no, pues nada más vamos a tener el sellito, pero pues es como lo que mencionábamos, manuales y documentos que van a seguir ahí empolvados. Y no, esto es compromiso de todos. Excelente, excelente. Yo creo que no me cansaré de decir que este tema y estos temas tienen que seguirse difundiendo, se tienen que seguir dando a conocer. Y yo te ofrezco, maestra, este espacio, este podcast, para el día que gustes, si quieres algún tema. Tenemos una comunidad muy bonita en donde estamos compartiendo diversas áreas. El campo del control público es bastante amplio. De hecho, el nombre del podcast lleva fiscales, pero dije, no puedo enfocarme nada más en fiscal, sino de abrirlo al tema de los negocios. ¿Algo que quieras agregar, maestra, antes de despedirnos? ¿Medios de contacto? Sí, específicamente pues pueden todo lo que sería lo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Aquí estamos a sus órdenes, estamos en Facebook, en X o X, en YouTube. Y particularmente pues me encuentran como Julieta Reyes en Facebook. Ahí compartimos siempre mucha información de tipo sobre todo educación financiera, de cuestiones fiscales, de integridad, que probablemente les puedan servir en algún momento. Un placer a todos los colegas, muy participativos. Estuvo espectacular la sesión, y pues de verdad que espero coincidir nuevamente pronto con ustedes para seguir abordando estos temas y pronto empezar las capacitaciones con todos ustedes también. Claro que sí, las puertas siempre van a estar abiertas de este espacio, de este podcast. Tenemos un grupo de WhatsApp donde hay más de 200 entre contadores y estudiantes. Entonces me parece que por ahí también podemos llegarle y difundir más estos conceptos. Pues darte las gracias por el apoyo, por el gran tema. Como bien lo mencionas, fue realmente una sesión muy dinámica, muy interactiva. Aquí nos dice el contador Arturo, gracias a usted, contador Arturo, muchas gracias por compartir, maestra, y a usted, contador Juan José, por hacer posible estos podcasts. Siempre mientras haya un conectado, con ese conectado vamos a estar y vamos a seguir haciendo estos ejercicios. Gracias a todos los que se conectaron, gracias por todo el apoyo al podcast. En los siguientes horas, mejor lo digo, voy a estar compartiendo el enlace publicado en el canal de YouTube, ya para que puedan ustedes checarlo con más calma. Nuevamente, muchas gracias y que sea un excelente día. Excelente día y un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.